Hola, soy Fidel Cedeño. Bienvenido a este videoclip donde les hablaré sobre uno de los símbolos litúrgicos como es el incienso. En este video les explicaré su origen, historia, sentido litúrgico y su uso hoy en día. Quédate conmigo. El incienso es una resina del árbol del mismo nombre, que se convirtió en la materia prima de uno de los sacrificios más antiguos de la humanidad. Se encuentra en casi todas las culturas, en Mesopotamia, en Egipto, en el mundo greco-romano, los pueblos cananeos y hasta en religiones del Asia Oriental, tanto en la vida profana como en el culto. La Biblia nació en un ambiente en que los pueblos usaban el incienso, por eso conoce su uso y lo menciona 58 veces. El término incienso, lébona, procede de una raíz que significa blanco, donde se deriva también la palabra Líbano. Otro término para designar el incienso es ketoret, frecuentemente usado en los textos sacerdotales, que designa asimismo una mezcla de aromas, el humo perfumado que sube al cielo. La receta de este perfume se halla en Éxodo 30, de ahí procede el término perfume, de la palabra latina perfumum, que significa por el humo o a través del humo. El incienso comenzó a tener finalidades prácticas, por ejemplo, para combatir los malos olores propios de una sociedad del momento, también para atenuar el olor de la carne de los sacrificios. Por ello, los perfumes fueron asociados con alegría y con ciertos placeres de los sentidos. Por lo caro, solo se tenía acceso a él los reyes, los ricos y los santuarios. El incienso procede de Arabia del Sur. Debió entrar en el culto de Israel solo a partir del siglo VIII a.C. A partir del uso común, el incienso cruzó las puertas de los santuarios y de los templos y subió a los altares de los dioses y de las diosas. Al subir al altar, el incienso quemado se convirtió en un sacrificio semejante a las demás ofrendas también quemadas. La finalidad primera del incienso en ese momento era purificar, por tanto aparecía en los ritos de purificación junto con la libación del agua. Por eso en la consagración de un santuario se incensaba el espacio para eliminar todo lo profano y hacer del templo un lugar puro, adecuado para el culto. En Egipto era usado con el mismo sentido en el culto de los muertos, sobre todo en la preparación de las momias. Más tarde, en Grecia antigua también se usó el incienso en el tratamiento de los cadáveres para retrasar la descomposición de los mismos. También se creía que pacificaba a los dioses. Esto inclusive pueden leerlo en el poema de Gilgamesh. Ahora, los textos de la Biblia nos indican que el sacrificio del incienso es muy antiguo. Lo mismo entre cananeos, entre quienes en Israel vivían. La Biblia dice que el altar del incienso ya existía en el templo de Salomón, imagínense, para ofrecer en él el sacrificio de este perfume. Esto pueden leerlo en Éxodo 30, también en Jeremías 17. Excavaciones hechas en Palestina prueban la existencia también muchos años antes del exilio. Al ser usado continuamente el incienso en los templos para atenuar el olor de las carnes quemadas, se hizo o adquirió el derecho de ciudadanía junto a otros sacrificios, convirtiéndose en una oblación independiente y autónoma con su altar propio. Por eso encontramos en el Templo de Jerusalén el altar del incienso o de los perfumes, que por ser de oro es llamado también el altar de oro, que en Éxodo 39 y 40 podemos encontrar las instrucciones que dio Dios a Moisés para que lo construyera a través de ciertas características específicas. El incienso fue severamente criticado por los profetas cuando estaba vacío de sentido, es decir, no era acompañado por las buenas obras. Eso podemos leerlo en Isaías 1. Además de los altares de incienso propiamente dicho, existían quemadores de incienso, tipo portátiles, que eran cucharas sencillas o palas con brasas donde se colocaban los perfumes para quemar. Estos objetos con brasas que se tomaban del altar de los holocaustos se convirtieron con el tiempo en los
turíbulos o incensarios adornados que el sacerdote sostenía en sus manos. A la falta de turíbulos en el momento, propiamente dicho, se usaba una especie de pala o patena, mejor o peor decorada, con una especie como de mango. Curiosamente, uno de los evangelios sinópticos, el de San Lucas, inicia con el sacrificio del incienso, pues el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista sucede cuando su padre, recordemos el sacerdote Zacarías, está oficiando en el templo precisamente este sacrificio. La liturgia del incienso era la más importante y digna del sacerdocio. El sacerdote que ejercía, que no podía ser cualquiera, recibía un vaso de oro en el que habían perfumes y los derramaba sobre las brasas traídas del altar de los holocaustos, donde ardía perpetuamente el fuego sagrado. Durante estos preparativos, el pueblo rezaba una oración y el humo subía hasta Dios. Lo podemos leer en Génesis 8. Después de la oración, todos se postraban mientras el sacerdote entraba en el santo y derramaba el perfume sobre las brasas y el humo del incienso subía hasta Dios, saliendo inmediatamente al lado del pueblo porque recordemos que no podía ver a Dios el sacerdote. Eso lo podemos leer en Éxodo 33. Los sacerdotes eran también los encargados de preparar los ingredientes de los perfumes según las fórmulas litúrgicas. Si no se seguían las normas, el incienso podría ser profano. Podemos verlo en Éxodo 30 y también en Levítico 10. El incienso, como perfume de los dioses, se convirtió en un símbolo de reconocimiento del señorío de Dios sobre su pueblo, asegurando también los beneficios de la alianza para el mismo. El Apocalipsis nos presenta en el plano celeste una imitación del plano terreno, así como en el templo de Jerusalén el humo del incienso del altar del oro subía hacia el cielo, también acontecía lo mismo en el cielo. El incienso en la asamblea litúrgica en la tierra nos transportaba al ambiente del cielo. Qué hermoso, ¿no? Incensar un objeto ahora es de alguna manera comunicarle algo divino, dedicarlo a Dios. Vimos en el incienso que se encontraba preferentemente en los palacios de los reyes y en los altares de los sacrificios, pudimos ver que estaban en el templo de los dioses y diosas. Y es precisamente con este simbolismo con el que el Nuevo Testamento lo utiliza y como podemos leerlo en Mateo 2. Recordemos algo muy importante. Los magos, ¿sí?, ofrecen al niño recién nacido, a Jesucristo, precisamente este símbolo que está ligado a la realeza y a Dios. Hasta el siglo IV no aparece el incienso en la liturgia cristiana, porque estaba asociado al culto al emperador de Roma. Recordemos que él lo exigía como si fuera un dios, al punto que muchos cristianos fueron martirizados por no querer quemar el incienso en su honor. En los tiempos actuales, y como resultado de lo que hemos dicho hasta el momento, la liturgia está llena de símbolos, y son los símbolos los que consiguen decirnos algo acerca del Dios a quien prestamos culto. Cuando incensamos, ofrecemos a Dios un determinado objeto, una cruz, el altar, el cirio pascual, el pan, el vino, la Eucaristía, los evangelios, o a una persona, o queremos indicar que ese objeto o persona tiene una especial relación con Cristo. En una palabra, el incienso del templo, lugar por excelencia de la presencia de Dios en la tierra, de alguna manera nos transportaba al aire, ¿sí?, al cielo, o ambiente que el propio Dios respira en el cielo. En este sentido, es como siguen usando los cristianos de Oriente el incienso. Qué lástima que en un cierto momento, y tenemos que decirlo, el incienso fuera casi desterrado del único lugar que todavía ocupaba por derecho propio, que es la liturgia. Soy Fidel Cedeño
y espero que te haya gustado este pequeño videoclip sobre el símbolo del incienso. Hasta la próxima.